Le voy a invitar que abra su Biblia juntamente conmigo y vamos a la palabra. Efesios capítulo 2 es el pasaje donde vamos a internarnos. Efesios capítulo 2, y vamos a leer lo que dice la palabra, el versículo 8 al 10. Un pasaje muy conocido para el pueblo de Dios, y vamos así a meditar en lo que el Señor quiere enseñarnos. Diga un amén cuando lo tenga. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice de la siguiente manera, dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor, y con esa libertad y con ese gozo nos internamos en la meditación de la palabra del Señor. Y quiero invitarle para que meditemos en este tema que está relacionado con lo que es el entender y conocer nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es algo súper esencial para nuestra vida, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual. Y comienzo con lo que es el título de este tema, que es una pregunta o dos preguntas realmente, que es: ¿eres lo que haces o haces lo que eres? Una terminología que parece un juego de palabras, pero que si lo analizamos cuidadosamente tiene un significado muy profundo, muy importante y muy esencial. Si nosotros somos lo que hacemos, o sea, ¿quién nos define? ¿Qué define quiénes somos? ¿Lo que hacemos? O al contrario, lo que hacemos es lo que somos. O sea, ¿cuál de las dos cosas es una verdad? ¿Eres lo que haces o haces lo que eres? Y para eso quiero que veamos este pasaje primeramente de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Donde nos dice la palabra en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y agrega: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un pasaje que la mayoría conocemos de memoria, muy familiarizado para cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, entendiendo cómo vino la salvación a nuestra vida, cómo vino la gracia de Dios a nuestra vida y lo que hizo en nosotros. Y por eso expresa el apóstol diciendo: porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios es la que nos trajo la salvación. Luego dice: por medio de la fe. La fe fue el medio, el canal, lo que efectuó la salvación en nosotros, la bendición, la restauración. Porque cuando dice por gracia sois salvos, esta palabra salvos no solamente implica o no solamente se refiere a lo que es la salvación de nuestra alma, es decir, el haber creído en Cristo y decir: pues ahora yo creo que un día me voy a ir con el Señor, un día voy a estar con Cristo, cuando muera voy a partir de esta tierra y me voy a ir con el Señor. No solamente implica la salvación de nuestra alma en ese sentido, sino que esta expresión por gracia sois salvos implica más allá de lo que es la salvación de nuestra alma, sino todo lo que Cristo Jesús realizó en nuestro favor a través de su muerte en la cruz del Calvario. Eso implica la salvación de nuestra alma, la sanidad de nuestro cuerpo, nuestra restauración espiritual, nuestra restauración emocional, nuestra restauración familiar. Todas las maravillas que Dios quiere hacer en nuestra vida están incluidas en la salvación. Por
por gracia sois salvos. Todo el paquete de la salvación es un regalo de Dios otorgado a cada uno de los creyentes, a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces esa es la maravilla del regalo de Dios a través de su gracia. Cuando dice por gracia, la palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios a nuestra vida. No es algo por lo que trabajamos, no es algo que merecíamos, no es algo que lo recibimos porque éramos buenos. No era nada de esa manera, sino era un regalo de parte de Dios, sin haber hecho nada nosotros. Él lo hizo todo por nosotros para darnos esa bendición tan maravillosa, ese regalo tan inmerecido. Por eso tanta gratitud que debe de haber en nuestra vida, en nuestro corazón, hacia nuestro Dios, hacia nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando nos dice el Señor a través de Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y agrega, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Y luego agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo voy a decir de otra manera, usando otras palabras. Lo que está diciendo el Señor precisamente a través de este pasaje, a través del siervo de Dios, es precisamente respondiendo a esta pregunta que estoy haciendo. ¿Eres lo que haces o haces lo que eres? O sea, ¿cuál es la raíz del problema del hombre? ¿La raíz del problema del hombre está en lo que hace o está en lo que es? Nosotros como seres humanos generalmente buscamos cambiar lo que hacemos. Queremos cambiar lo que hacemos. Dios nos dice incluso que cambiemos lo que hacemos. O sea, que dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno. Que dejemos de hurtar, matar, robar, adulterar, mentir, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo dice la palabra. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Pero el problema es que el hombre trata de hacer lo bueno y de dejar de hacer lo malo, y no logra el objetivo. Porque la raíz del problema del hombre no está en lo que hace, sino que la raíz del problema del hombre está en lo que es. Lo que es produce lo que el hombre hace. No lo que hace produce lo que el hombre es, sino que en realidad muchas veces pensamos que lo que el hombre hace, eso es lo que lo convierte en lo que es. Pero en verdad es al revés. Lo que el hombre es, eso es lo que produce lo que el hombre hace. El hombre es un pecador por naturaleza, un pecador de nacimiento, un pecador desde el vientre de su madre. Es pecador, eso es lo que es el hombre, y eso define lo que hace. No tiene control de lo que hace. El hombre nace como pecador y va creciendo como pecador y se desarrolla como pecador y aprende a pecar más y más, y no puede controlar lo que hace, porque lo que es define lo que él hace. Es un pecador, por eso hace pecado. No es que porque hace pecado por eso lo convierte en un pecador, sino es al revés. Lo que él es lo que determina lo que va a hacer aquella persona. Por eso nosotros debemos de entender y comprender quiénes somos en Cristo Jesús nuestro Salvador, quiénes somos en la gracia maravillosa de nuestro Rey, de nuestro Salvador, quiénes somos, qué es lo que Él ha hecho en nosotros, qué es lo que produce o debe de producir el entender y el tener una claridad, una clara identidad de quiénes somos. No en nosotros mismos, porque si usted me pregunta quién soy yo, quién es el hombre en sí mismo, yo le voy a decir: el hombre es un pecador en sí mismo. Eso es lo que es el hombre. Sin Cristo, sin la gracia de Dios, el hombre nunca dejará de ser, nunca pasará de ser un pecador. Y repito, lo que el hombre hace viene como resultado de lo que él es un pecador, y el fruto que va a brotar de un pecador es pecado, actos de pecado, hacer maldad, hacer daño en un lado, hacer daño en otro lado, de una manera y de otra manera. Repito, porque es lo que es. Entonces, para que el hombre pueda cambiar lo que hace, primeramente tiene que cambiar lo que es. Pero ¿cómo va a cambiar uno lo que es?
cómo cambiar, por así decirlo, a un puerquito de su naturaleza de querer ir y revolcarse en el lodo. Cómo cambiar a un lobo y enseñarlo a comer legumbres en vez de carne. O a un león que es carnívoro, el quitarle el apetito por la carne y el poder acostumbrarlo y enseñarlo a comer legumbres. Usted lo querrá entrenar, usted lo querrá enseñar, aparentemente medio aparentemente aprenderá, pero en el primer descuido va a arrebatarle una gallina a aquel lobo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su instinto natural, eso es lo que hace, es carnívoro. Usted lo está queriendo enseñar. Por eso es que por más que el hombre traten de reformarlo, las universidades, las escuelas, las instituciones correccionales como las prisiones y diferentes lugares, jamás podrán reformar al hombre realmente, porque el hombre es pecador. El hombre, esa es su naturaleza, una naturaleza caída, contaminada, afectada, infectada por el pecado, que no puede ser libre de ella, y por más que se le trate de enseñar, nunca podrá. Entonces, ¿qué necesita el hombre? No es solamente enseñarle, aprender es bueno, pero necesitamos una transformación, una naturaleza renovada, transformada por nuestro Dios, para que pueda haber un cambio en nuestra vida y pueda ser transformado lo que éramos en lo que ahora somos en la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos está diciendo, en otras palabras, nosotros no somos justos porque dejamos de pecar o porque dejamos de hacer lo malo. No somos justos por eso. Si usted a una persona desde niño lo encierra en un cuarto y no lo deja que nunca salga de ese cuarto, para que nunca peque, para que nunca ofenda a nadie, para que nunca haga algo malo, para que nunca mienta, para que nunca robe, para que nunca mate, para que nunca haga nada malo, y lo encierra desde su nacimiento hasta la muerte, ese niño, por así decirlo, nunca hizo nada malo. Pero aunque no hizo nada malo, es pecador por naturaleza. Tiene su naturaleza pecaminosa. Y si no lo hizo en acción, lo hizo en pensamiento. Estaba ahí enojado, frustrado, renegando, maltratando a la mamá o al papá que lo encerraron ahí para que nunca cometiera un acto de pecado. No cometió un acto de pecado, pero repito, el pecado está dentro de él. Es un pecador por naturaleza y nunca va a poder dejar de ser lo mismo. Y aunque digan, esa persona es una persona buena y justa porque nunca hizo nada malo, se le encerró en un cuarto y nunca pudo salir para hacer algo malo. Repito, aunque en acciones no hizo algo malo, lo hizo en pensamiento, lo hizo en imaginación, lo hizo de diferente manera dentro de él, y sigue siendo un pecador. O sea, no es justo por bueno que sea. La Biblia lo dice también de esta manera: nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia delante de Dios. O sea, todo aquel que viene diciendo: Dios mío, mira, yo soy muy justo, yo soy muy bueno, yo merezco el reino de los cielos porque yo me he portado muy bien, no he robado, no he matado, como decía el fariseo, ¿verdad? Gracias, porque yo no soy como aquel publicano, yo no soy un adúltero como él, yo no soy un ladrón, yo no soy un mentiroso, no soy un estafador, yo oro mucho, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y creo que sí hacía todo lo que él decía, pero aunque hiciera todo eso, dice la palabra que no salió justificado de la presencia de Dios. Por eso le digo, no son lo que hacemos, nuestras obras, lo que nos justifica. No es eso lo que nos convierte en justos. No somos justos porque dejamos de hacer lo malo, sino es lo contrario. Si dejamos de hacer lo malo, la única manera de poder dejar de hacer lo malo es cuando dejamos que la gracia de Dios nos justifique, nos perdone, nos limpie, nos transforme, nos redima, nos cambie y haga una obra maravillosa en nuestra vida. Cuando hay una transformación en el corazón del hombre, es entonces que el hombre es constituido en un hombre justo delante de Dios. Pasamos de ser considerados pecadores
a ser constituidos en justos, no por nuestras obras, no porque seamos buenos, sino porque la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida y nos ha justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que nos ha otorgado esa bendición, ese derecho, esa libertad, esa transformación de esta naturaleza caída, brotando lo que la Biblia también llama el nuevo nacimiento en nuestro corazón, dándonos una vida nueva, un cambio de vida maravilloso y precioso. Leo una vez más el pasaje antes de avanzar. Efesios 2:8 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Porque por gracia sois salvos. Eres salvo, eres redimido, eres perdonado, eres restaurado, eres bendecido por gracia de Dios. Por gracia. Es un regalo de Dios. Esto es por medio de la fe. El medio fue la fe, pero el regalo lo da la gracia. Y luego dice: y esto no de vosotros, no porque tú fueras muy bueno, no porque tú fueras muy inteligente, no porque fueras muy especial. No, esto no tiene nada que ver contigo, con lo bueno, lo justo, lo perfecto que tú fueras. O a lo mejor Dios me escogió porque soy mejor que los demás, soy el mejor de mi familia, soy el mejor de mi pueblo. No, Dios no te escogió por nada de eso. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo del Dios maravilloso que tuvo misericordia de nosotros. Es un regalo precioso de nuestro Salvador. Entonces no tenemos de qué jactarnos como diciendo: es por lo que yo hice, es por lo que yo logré, es por lo sabio que soy, lo inteligente, lo bueno, lo justo. No es por ti, es por Cristo. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gracia define y determina lo que tú eres, quién tú eres. La gracia, ahora estando en Cristo Jesús, la gracia determina quién tú eres. La gracia, por gracia sois salvos. La gracia te otorga una nueva identidad. La gracia te dice: aunque tú no mereces, aunque no eras bueno, aunque no eres justo, aunque no eres de lo mejor, aunque no eres la persona más bondadosa, etcétera, pero te voy a dar un regalo, y por gracia de Dios serás quien serás. Tu nueva identidad no está determinada por tus acciones externas, sino primero por tu fe, por la gracia de Dios que ha llegado a tu vida y que te ha otorgado esa bendición. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando dice no por obras, dicho de otra manera, es lo siguiente: no por lo que haces, o no por lo que hiciste, o no por lo que puedas hacer. ¿Sí me explico? Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por lo que hizo. Nadie es salvo por lo que hace, ni será salvo por lo que pueda llegar a ser. Hermano, y si yo soy muy bueno, y si yo ayudo mucho, y si yo sirvo mucho a Dios, y si yo obedezco mucho, y si yo honro mucho a Dios, nunca podrás ser salvo por lo que haces, sino por lo que eres. Eres redimido, eres amado, eres salvo por la gracia de Dios. Eres un hijo de Dios. Tienes una identidad que no te costó a ti, que no fue basada en lo que tú hiciste, sino en lo que Cristo hizo por ti, y eso te convirtió en lo que eres ahora: un redimido por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Déjeme y me adentro un poquito más entonces en el tema para avanzar. Le decía hace un momento: el hombre trata de cambiar lo que hace sin cambiar lo que es. Pero vuelvo a repetir: si no cambiamos lo que somos, nunca podremos cambiar lo que hacemos. El hombre trata de cambiar lo que hace sin cambiar lo que es. O sea, si trata el hombre de cambiar, de arreglar, de mejorar, de ser una mejor persona, sin cambiar lo que es en verdad, que es el hombre por naturaleza, pecador. Entonces tiene que haber un cambio en el hombre, en el corazón, en el interior, en el espíritu del hombre, convirtiéndolo de un pecador
a un hombre justo. Y eso, repito, no tiene nada que ver contigo o conmigo. Tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo único que nosotros hacemos es creer. El medio es la fe. Y recibir el regalo inmerecido de Dios, que es ese cambio maravilloso, esa obra gloriosa que comienza a manifestarse en lo más íntimo del corazón del hombre. En lo más íntimo del corazón del hombre. Déjeme, se lo digo de otra manera para que me entienda quizás un poco mejor. La religión siempre ha querido y ha buscado y ha tratado y se ha esforzado de cambiar al hombre de afuera para adentro. Pero Cristo nunca ha cambiado al hombre de afuera para adentro. Siempre ha cambiado al hombre de adentro para afuera. O sea, ¿qué es querer cambiar de afuera para adentro? Mira, de afuera para adentro es no hagas esto, no hagas lo otro, deja de hacer aquí, deja de hacer allá, y quítate aquí, y quítate allá, y quítate esto otro, y quítate aquello otro. Le pueden quitar todo, y usted puede quitarse esto porque me lo quitaron, porque no es bueno, no es correcto. Pero si lo trae en el corazón, eso no le va a durar mucho. Usted mira un montón de gente que dejan cosas y en un par de meses las vuelven a recoger. Dejan cosas y las dejan solo en lo público, pero en lo secreto las siguen haciendo o las siguen usando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues es que me lo estoy quitando para agradar al hermano, a la hermana, a la iglesia, al pastor, a medio mundo, lo que sea, pero todavía están allá adentro. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque cuando algo me lo quito en público, pero lo dejo en privado o escondidas, sigo haciendo aquello, sigo usando aquello, entonces es señal de que está trabajando la religión en mí, pero no está trabajando la obra de Cristo en mi corazón. Porque la obra de Cristo, repito, no consiste primero en quitar lo externo, sino lo quita primero acá adentro del corazón, lo arranca de adentro. Y cuando es arrancado de adentro, no te costará nada el dejarlo afuera. Será natural, te sentirás bien, te sentirás tranquilo, te sentirás libre. Cuando primero se arranca de adentro, ya no cuesta nada cambiarlo afuera. Al contrario, si lo sigues haciendo afuera, te sientes incómodo, te sientes mal, te sientes raro, te sientes, aunque nadie te vea, dices: yo me siento mal, me siento raro, me siento rara, no me siento cómodo, porque ya Dios lo arrancó de acá adentro. Y ya es fácil quitarlo por afuera. Pero mi hermano, cuando no se ha arrancado de acá adentro, qué difícil es quitar las cosas de afuera. Qué difícil es quitar los impulsos, los arranques, los malos hábitos. Qué difícil es quitar todo aquello que nos estorba y que sabemos de antemano, entendemos que no es agradable a Dios. Entonces, no es que no sea bueno que tratemos de quitárnoslo, pero lo que Dios quiere que sepamos es que la raíz, la base principal para lograr la victoria verdaderamente, genuinamente, no es en tratar solo de quitarlo de afuera, sino dejar que la poderosa gracia de Dios entre en nuestro corazón y buscar esa intimidad con la gracia de Dios, para que la gracia de Dios penetre allá dentro del corazón, donde nada más puede llegar, y esa gracia arranque, y esa gracia limpie, y esa gracia quite, y esa gracia sane. Es igual como el hablar de estos temas anteriores que hemos estado tocando, el hablar de el perdonar a una persona que te ha lastimado y te ha dañado. En ocasiones podemos decir: sí, bueno, pues está bien, voy a tomar la decisión, y dice, lo voy a perdonar, pero la herida sigue abierta. Y como la herida sigue abierta, apenas le tocan un poquito, apenas le hablan un poquito del tema, apenas le mueven un poquito ahí esa área, y ay, me vuelve a doler, me vuelve a arder, vuelvo a gritar, vuelvo a sentir aquello, y siento de vuelta que no puedo perdonar, o ya estoy confundido si en verdad perdoné o no perdoné, porque me sigue doliendo. Entonces, cuando nosotros seguimos heridos por dentro, superar el rencor, superar los malos sentimientos, superar lo que es
todo aquello que envenena nuestra alma. Es difícil, es muy difícil. La manera más fácil de superarlo es cuando primero invitamos que la gracia de Dios entre en el corazón y sane y restaure y limpie esa herida. Y cuando la herida está sana, te es fácil perdonar, te es fácil soltar el resentimiento, te es fácil desechar la amargura, te es fácil soltar el rencor y todo lo negativo. No cuesta. Por eso hay personas que dicen: hermano, fue tan fácil, el Señor me quitó esto, me quitó aquello y me quitó aquello y ya no tengo nada de eso. Y otras personas dicen: yo no sé cómo le haría. Podría él, podría ella, pero yo no puedo. O a lo mejor lo que pasó ella no fue tan difícil como lo mío, pero lo mío es muy difícil. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo soltar, yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. Es que por tu fuerza nunca podrás. Lo que nos dice este pasaje de Efesios 2:8, lo que nos está diciendo es que el esfuerzo humano nunca será suficiente para poder cambiar, para poder liberar, para poder sanar, para poder restaurar. El esfuerzo humano nunca será suficiente. Necesitamos el poder de la gracia transformadora del Rey de los cielos, de la gracia sanadora, de la gracia libertadora, de la gracia salvadora y renovadora. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, porque de otra manera las obras no trabajan con lo de adentro, trabajan con lo de afuera. ¿Sí me explico? O sea, una persona que solo se enfoca en decir: voy a querer cambiar esto, voy a cambiar lo otro, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Está bien que se proponga el no hacer lo malo, pero repito, si no se ha arrancado del corazón, si no ha trabajado la gracia de Dios allá adentro, limpiando, sanando, perdonando, restaurando, siempre seguiremos batallando con lo externo. Una persona herida por dentro siempre seguirá batallando por afuera, con resentimientos, con amarguras, con rencores. Siempre seguirá batallando. ¿Por qué? Porque sigue herida por dentro. Hasta que no se soluciona lo de adentro, no tienes problemas con lo de afuera. Pero mientras haya problemas adentro, lo de adentro producirá problemas afuera, y querrás controlarlos, y querrás cambiarlos, y querrás superarlos, y te mirarás fracasando vez tras vez, porque el problema comienza por adentro. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, y yo comenzaré a sanar, a limpiar, a restaurar ese corazón herido, ese corazón perverso, ese corazón malvado. Yo arrancaré de adentro para afuera. Y cuando yo arranco de adentro para afuera, no tendrás mucho problema en poder acomodarlo de afuera, si lo de adentro está acomodado. Pero si lo de adentro está infectado, dañado, desordenado, etcétera, etcétera, por más que tratemos de cambiar lo que hacemos, lo de afuera, no podremos. Déjeme, se lo pongo de esta manera: lo que nosotros somos es lo que hay dentro de nosotros, mientras que lo que nosotros hacemos es lo que está fuera de nosotros. Entonces, lo que hacemos no es lo que define lo que somos. Por bien que se porte, por justo que parezca, por bueno que parezca, no cambia lo que es, porque sigue con aquello en su corazón, sigue con aquel pecado, con aquel rencor, con aquella herida, con aquella amargura, con aquel odio, con aquel resentimiento, sigue con aquella maldad que eventualmente, repito, controlará las acciones de la persona. Lo que eres controla lo que haces. Y no es al revés. No es que si tratas de hacer muchas buenas cosas te convertirás en un buen hombre. No. Por muchas buenas obras que hagas, nunca te convertirás en un buen hombre o en una buena mujer. Te convertirás en un buen hombre cuando Cristo entre a lo profundo de tu corazón y arranque la maldad y limpie el pecado y sane la herida y restaure el daño y haga la obra allá adentro. Te convertirás en un buen hombre, una buena mujer, primero a los ojos de Dios.
y segundo a los ojos de la sociedad, porque una vez que has sido limpiado, sanado, renovado, justificado, perdonado, restaurado, repito, no te costará mucho el que tus acciones sigan a lo que eres. Sean obras justas, sean acciones correctas, sean acciones llenas de obediencia, llenas de rectitud, llenas de... habrá un fruto lleno de buenas obras, pero no fueron las buenas obras las que te convirtieron en un buen hombre, en un justo hombre o mujer, sino fue la gracia de Dios la que te convirtió en ese justo hombre. Y simplemente las buenas obras son el resultado, son el fruto de aquello que Cristo hizo dentro de tu corazón. Por eso termina diciendo en el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos hechura suya. Cristo nos hizo, nos creó, nos formó, nos redimió, nos transformó en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Al creer en Él por la fe, recibimos esa gracia maravillosa. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ciertamente que debe haber buenas obras en nosotros, pero repito, no son las buenas obras la raíz y el fundamento. Las buenas obras son el fruto que viene como resultado de la raíz y el fundamento, que es la gracia de Dios, justificándonos, salvándonos, sanándonos, renovándonos, perdonándonos. Esa es la base, esa es la raíz, ese es el fundamento de nuestra vida. Las buenas obras son simplemente el fruto que brota de esa justificación, de esa gracia redentora que ha venido a cambiarnos, a salvarnos. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios quiere que haya buenas obras en nosotros, pero esas buenas obras no quiere Dios que sean la base o la razón por la cual tú quieras justificarte. Nunca tus buenas obras deben de ser una base para justificarte. Nunca te acerques a Dios con buenas obras queriendo justificarte, porque serás rechazado, porque no serán aceptadas nunca las buenas obras como fundamento y base de justificación, sino que las buenas obras, repito, son solo el resultado, son el fruto de agradecimiento por la gracia que ha llegado a nuestra vida y nos ha cambiado, y esa es la gracia que nos ha justificado. Por eso cuando te acercas a Dios, te acercas en el nombre de Jesús, diciendo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por eso me acerco, por eso es que tengo acceso al perdón, a la redención, a la gracia, a la justificación y a todo lo lindo que Dios tiene para mi vida. Amén, mis hermanos. Avancemos entonces en nuestro tema. Entonces, una vez más, el hombre trata de cambiar lo que hace sin cambiar lo que es. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere cambiar primero lo que eres, quien tú eres. Quiere cambiar tu alma, quiere sanar, quiere salvar, quiere liberar, para entonces que el fruto venga a brotar naturalmente como un cambio en buenas obras. Pero el cambio, la raíz, el fundamento, surgió en el corazón. Dicho esto, agrego lo siguiente: si nosotros perdemos de vista quiénes somos, si pierdes de vista lo que eres, quién eres en Cristo Jesús, muy pronto perderás el control de lo que haces. Vuelvo a repetir esto: si perdemos de vista quiénes somos en Cristo, lo que somos, esa conexión con Cristo, que la base y el fundamento es la gracia de nuestro Dios. Si perdemos de vista quienes somos, por gracia sois salvos. Eres lo que eres por la gracia de Dios.
Eres quien eres por la gracia de Dios. No pierdas de vista quién eres y no pierdas de vista por qué eres quien eres. No eres quien eres por lo que hiciste, por lo que estás haciendo o por lo que harás, sino única y solamente por la gracia redentora del Dios Altísimo, del Dios de los cielos. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, mucha gente en el caminar con Dios termina perdiendo de vista quién es, lo que es, y comienza a perder el control de lo que hace. O sea, muchas veces cuando perdemos de vista lo que somos o quiénes somos, en otras palabras, perdemos de vista la gracia de Dios. Toda persona que pierde de vista la gracia de Dios comienza a perder su identidad. Ya no sabe quién es. Ya no tiene esa afirmación real en su espíritu, esa libertad, esa convicción, porque es la gracia de Dios la única que nos da esa convicción y define quiénes somos. Y cuando perdemos de vista quiénes somos, porque perdemos de vista la gracia, comenzamos a aferrarnos y agarrarnos a lo que hacemos, las obras. Y comenzamos a dejar la gracia y a entrar en la ley. Montón de religiones brotando en este último tiempo que quieren mover al creyente de la gracia y depender de la ley. De la gracia, lo que Cristo hizo, y comenzar a confiar en lo que tú tienes que hacer. Es que tienes que hacer esto, tienes que guardar la Torah, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar aquí, tienes que guardar allá. Nunca lo que tú haces podrá lograr hacer una obra real. Es religión, es apariencia, es lo externo. Lo único que produce lo interno y lo real es la maravillosa gracia del Dios Todopoderoso en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa es la realidad verdadera, esa es la esencia viva. Por eso el apóstol Pablo les hablaba a las iglesias, sobre todo a los Gálatas, y les dice: comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Comenzaron abrazando la gracia y terminaron queriendo justificarse por las obras de la ley. Cayeron, dice, si ese es el caso, en vano han creído en Cristo. Si ese es el caso, no están justificados, porque las obras jamás justificarán. Lo que justifica, repito, lo que produce quien tú eres, es la gracia. Por eso nunca quites tu mirada de la gracia, de la redención, del sacrificio. Mira lo que Él hizo, porque lo que Él hizo es lo que nos ha cambiado. Lo que Él hizo es lo que ha producido quienes somos ahora nosotros. Lo que Él hizo, sin el sacrificio, sin la gracia, sin lo que Cristo hizo, tú y yo no somos nada más de que pecadores empedernidos, religiosos, atestados de religión, queriendo cambiar de afuera para adentro, queriendo lograr con buenas obras cambios reales, y eso jamás podrá ser efectivo y real. Siempre, repito, la gracia es el fundamento. Por eso le decía, si pierdes de vista lo que eres, quién eres en Cristo, esa gracia, perderás muy pronto el control de lo que haces. Terminarás una vez más perdiendo el control de tu carácter, perdiendo el control de tus pasiones, perdiendo el control de tus emociones, perdiendo el control de tus pensamientos, perdiendo el control de tus decisiones, perdiendo el control de tus acciones, porque has perdido tu identidad de quién eres en Cristo Jesús, de quién eres en la gracia de Dios. ¿Y cómo mantengo mi identidad, hermano, con esa gracia? ¿Cómo mantengo mi identidad? Hay dos cosas, sobre todo, que nos ayudan a mantener esa identidad clara. La primera es la palabra de Dios. Nos enseña y nos define y nos muestra quiénes somos en Cristo Jesús, lavados por su sangre, redimidos, perdonados, nuevas criaturas, hijos de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. ¿Quiénes somos en Cristo? Aleluya. La palabra de Dios nos lo enseña. Segundamente, la presencia de Dios nos lo enseña.
La presencia de Dios es tan real, es tan maravillosa, es tan linda, que cuando viene su presencia sobre tu vida, surge lo que dice el apóstol en Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitas que nadie más te lo diga, no necesitas un certificado, no necesitas un curso de teología para saber quién eres. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos, de que somos lavados por la sangre, de que somos redimidos, de que somos perdonados, de que somos nuevas criaturas. Somos quienes somos por esa gracia maravillosa. Y esa gracia, repito, trabaja de adentro para afuera, transforma de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Esa es la religión. Mientras que la relación con Dios siempre trabaja de adentro para afuera. Entonces, no pierdas de vista la gracia, porque la gracia te enseña quién eres. Eres amado en Cristo. Eres como la niña de sus ojos. Eres la perla de gran precio. Eres el tesoro escondido. Eres lo más valioso y lo más precioso a los ojos de Dios. Así lo dice su palabra. Entonces, cuando tú entras en su presencia sin palabras, eso se afirma en tu corazón. Eso se afirma en todo tu ser. Eso se afirma más allá de tu intelecto, más allá de una comprensión intelectual. Hay una comprensión espiritual donde sientes seguridad, donde sientes cobertura, donde sientes protección, donde te sientes justo y digno, no por lo que tú eres, sino por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en ti al morir en la cruz del Calvario, y ahora tú creyendo en Él. Amén, mis hermanos. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa y linda oportunidad. Hay mucha gente, le pongo este ejemplo para avanzar. Hay mucha gente que se esfuerza por dar buen fruto. El deseo es bueno, el sentir es bueno, pero yo creo que no debemos de esforzarnos tanto por querer dar buen fruto, sino más bien esforzarnos por buscar esa gracia de Dios que nos transforma en buenos árboles. Cuando hay un buen árbol, ese árbol no se esfuerza por dar buen fruto. El buen fruto es natural para un buen árbol. ¿Usted cree que un árbol de naranjas se esfuerza y dice: tengo que dar naranjas, tengo que dar naranjas, no quiero terminar dando aceitunas o no sé, alguna otra cosa? No, él no se esfuerza. Él solamente quiere estar con raíces profundas, nutriéndose de la savia, del agua, de las corrientes de agua. Y ese árbol solito va a echar sus ramas, va a echar su follaje, y va a echar su flor, y va a echar un montón de fruto, que en ocasiones hasta sus ramitas se le están quebrando de tan cargadas de fruto que están aquellas ramas. La Biblia dice que el árbol por sus frutos se conoce. ¿Cuánto puede batallar un mal árbol en querer dar buen fruto y al final terminar decepcionado por no poder lograr el objetivo? Vea un árbol de esos silvestres ahí que no dan buen fruto, y que se esfuerce por dar aguacates ese árbol que no da buen fruto, a ver si logra darlo. Nunca logrará darlo. Nunca será real su esfuerzo, nunca será algo real. Pero si es un aguacate, ese árbol solito va a dar el buen fruto. Entonces nosotros muchas veces nos esforzamos por querer dar buen fruto y batallamos y decimos: es que no puedo, es que no lo logro, es que no sé qué pasa, es que es muy difícil portarme bien, amar, ser paciente, tener fe, dar los frutos del Espíritu de Dios. Batallo, yo quiero darlos y me esfuerzo por darlos, pero batallo mucho y siento que no logro. Me duran por un ratito y se desvanecen y no logro alcanzarlos.
es que estamos con los fundamentos cambiados, alterados. No, nunca dijo Dios que te esfuerces por dar buen fruto de esa manera, sino que para poder dar buen fruto, primero tienes que ser convertido en un buen árbol. Por la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos cambia de ser malos árboles y nos convierte en buenos árboles. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios te va a quitar el ser el mal árbol y te va a convertir en un buen árbol. Dice que fuimos injertados en el olivo real. O sea que cuando un arbolito, ¿verdad? Hay arbolitos que de repente parece que no dan buen fruto, pero se les injerta otra rama de un árbol que sí es un árbol fructífero y comienza a dar fruto, ¿verdad? Porque aquella rama es una rama fructífera. Pues nosotros fuimos de esa manera así injertados en el olivo real. O sea, Dios nos tomó y injertó en nosotros esa vida de Dios, esa vida que sí produce fruto, esa vida que naturalmente sabe amar, sabe perdonar, sabe ser paciente, sabe tener fe, esa vida que por naturaleza da los frutos del Espíritu. Solamente la gracia de Dios injerta en nosotros esa nueva naturaleza, esa nueva vida que tiene la capacidad de producir buenos frutos. De otra manera, la persona, el cristiano que solo trata de dar buenos frutos sin agarrarse de esa gracia, de esa nueva vida, repito, solo va a tener religión, solo va a tener apariencia, solo va a tener algo superficial, va a ser algo solo de afuera que no va a estar adentro. Pero si usted tiene esta intimidad, esa relación con el Dios de los cielos, va a haber bendición, va a haber un fruto glorioso, va a haber una obra preciosa en la vida de cada persona. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Señor. Vamos a la palabra y veamos qué nos dice la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Veamos entonces más a fondo el concepto que estamos asimilando. Cuando nos dice el apóstol Pablo en este pasaje, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es el deseo de Dios, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Luego dice: llevando fruto en toda buena obra. El deseo de Dios es que llevemos frutos, que demos frutos. Siempre ese es el deseo de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo producir esos frutos? ¿Por el esfuerzo propio o por la gracia de Dios? Y por eso sigue diciendo: y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vea lo que sigue diciendo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y me centro en los dos últimos versículos. El versículo 13 dice: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vea lo maravilloso que es esto. Nos dice que en Cristo, dice, somos libertados de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino y nos trasladó al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay dos cosas que debemos de entender. Por ejemplo, con lo que batalla más el ser humano, en resumen, se llama pecado. Se llama pecado. El pecado viene en diferentes formas, en diferentes sabores, en diferentes colores, en diferentes experiencias, en diferentes manifestaciones. Viene en forma de pensamiento, en forma de sentimiento, en forma de deseo, en tantas formas, en tantos sabores y colores, por así decirlo. O sea, viene de muchas diversidades de maneras como se manifiesta el pecado en la vida del hombre, y es lo que lo destruye, es lo que lo corrompe. Pero el pecado, hablar del pecado, debemos de entender de dos aspectos del pecado. Una cosa es hablar del estado del pecado y otra cosa es hablar del acto del pecado. Hablar del estado del pecado define lo que es el hombre. Hablar del acto del pecado es hablar de lo que hace el hombre. Vuelvo a repetirlo. Hay diferencia entre definir lo que es el hombre y lo que hace el hombre. El estado del pecado define lo que es el hombre. Es un pecador. El hombre que se encuentra en el estado de pecado, entonces es un pecador. Mientras que el hablar del acto del pecado es diferente de hablar del estado del pecado, porque el acto del pecado define lo que el hombre hace, no lo que el hombre es. Ahora, veamos cuando analizamos este pasaje que dice: el cual nos libertó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo. Cuando nosotros creímos en Cristo por la gracia de Dios, como lo leímos ya en Efesios, dice que fuimos trasladados al reino de Cristo Jesús. Nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados. Dicho de otra manera, fuimos trasladados del estado del pecado. Y ya no estamos en el estado del pecado, estamos en el estado de justicia por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros ya no somos llamados en identidad, en esencia, en lo que somos. Ya no somos llamados pecadores, sino que somos llamados justos delante de Dios. Somos justificados en Cristo Jesús. Entonces, si Dios nos declara justos, somos declarados ahora como justos porque fuimos trasladados del estado del pecado al estado de justicia. Esa es la raíz de lo que es el hombre, de lo que somos. Por eso digo, ya no somos pecadores, porque ya no estamos en el estado del pecado que define quiénes somos, sino que ahora somos trasladados al estado de justicia, porque ahora estamos en el reino justo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y aunque no lo merecemos, y aunque no es por obras, pero somos justificados por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Por eso la palabra nos lo declara muy abiertamente de esa manera. Entonces déjenme, se lo digo de esta manera para que lo entendamos mejor. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de esa gracia, de ese sacrificio redentor, fuimos trasladados del estado del pecado, le decía, al estado de justicia. Y al mismo tiempo fuimos redimidos del acto del pecado. ¿Sí me explico? O sea, fuimos perdonados de las malas acciones, del acto del pecado. Las acciones generalmente es lo externo y el estado del pecado es lo interno, lo que hay en tu corazón, lo que gobierna tu vida. Ese es el estado del pecado. El hombre sin Cristo vive en el estado de pecado, pero el hombre con Cristo vive ahora ya en el estado de justicia, porque ha sido redimido por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Y repito, no solamente primero fuimos trasladados, dice que y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, nos trasladó de ese estado de pecado al estado de justicia. Pero no solamente nos trasladó, sino dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No solamente fuimos trasladados de estado, sino también fuimos perdonados, redimidos del acto del pecado, de las malas acciones que hicimos. También viene el trasladarnos del estado del pecado y el perdonarnos del acto del pecado. Las dos cosas vienen otorgadas en el sacrificio de Cristo. Y no estoy hablando solamente de que Cristo nos perdonó nuestros pecados el día que creímos en Él, sino no solamente hablo del perdón pasado, hablo del perdón pasado, hablo del perdón presente y hablo del perdón futuro. Porque si yo le preguntara a usted, desde el día que usted comenzó su nueva vida en Cristo, ¿ya no ha cometido ningún pecado? Habrá uno que diga, yo ya no he cometido ni un solo pecado, hermano. Creo que no lo hay, ¿verdad? Dice la palabra que el que dice que no comete pecado es un mentiroso, y le dice mentiroso a Dios. Porque el hombre, aun que ya creímos en Cristo, el hombre todavía de alguna manera sigue pecando. O sea, sigue cometiendo errores, faltas, si usted quiere. No estoy hablando igualmente de que viva en un estado de pecado. La diferencia del hombre en Cristo, que ahora cuando está en Cristo y ahora que aún comete un pecado, la palabra dice que si verdaderamente es un hijo de Dios, va a haber un redargüimiento en su corazón y va a haber un arrepentimiento genuino y va a haber un apartamiento de aquel pecado, porque no puede permanecer en ese estado. ¿Sí me explico? No puede permanecer en ese estado, sino que no quiere, se siente mal, se siente incómodo y no quiere permanecer en ese estado, aunque cometió el acto, por así decirlo, dijo una mentira y se siente mal. Le dije tal cosa al hermano, le dije tal cosa a mi esposo y no es cierto, y me siento mal y se siente mal allá adentro. Y si permaneces en el estado del pecado, ahí la cosa es comprometedora, porque ahí vas perdiendo la gracia de Dios y vas regresándote del estado de justicia al estado de pecado, donde te vas a sentir muy cómodo en ese estado. Entonces el Hijo de Dios, cuando puede cometer una falta, un error en el acto del pecado, no permanece en ese estado. Cometió el acto pero no permanece en el estado, repito, porque se siente mal, es redargüido, se siente mal, es reprendido por Dios y produce eso arrepentimiento para volverse a Dios. Algo semejante, por ejemplo, lo que le sucede, si usted conoce de lo que es el pueblo, el rancho, los que son de provincia o somos de provincia, y creció mirando los animalitos. Por ejemplo, un puerquito, a diferencia de una ovejita. Una ovejita, ¿verdad? Cuando por ejemplo llueve y hay charcos de agua que se hacen por ahí, el puerquito va y se avienta hasta de brinquito al charco de lodo, y verá cómo se da vueltas y se refriega, y oiga, él anda feliz de la vida, disfrutando de su charco de agua. Se siente feliz. Es su ambiente, es su estado, es su naturaleza. La ovejita va caminando por ahí, de repente medio se resbala y medio se quiere caer, pega unos brincos y unos bramidos saliendo de ese lodo, porque no quiere estar en ese terreno. No es su naturaleza. No significa que la ovejita nunca pueda ensuciarse o resbalarse en algo que hubo por ahí, pero nunca permanecerá en ese estado. El Hijo de Dios verdadero siempre va a buscar saltar de ese acto, de esa condición, de ese lodo, y va a volver al estado de justicia por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del Cordero. Por eso le digo, aquí nos habla de ser trasladados del estado y de ser redimidos del acto. Del versículo 13, repito, dice: el cual nos libertó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando habla de trasladarnos, nos está hablando de que nos trasladó del estado del pecado en el que estábamos, ahora nos trasladó al estado de justicia en el reino de Dios. Somos llamados justos por Dios delante de Dios, no por lo que hacemos, no porque lo merecemos, sino por la gracia maravillosa de nuestro Rey. No es por obras para que nadie se gloríe,
Es por la gracia de Dios que hemos sido trasladados del estado del pecado. Y el versículo 14, repito, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces viene no solamente el trasladarnos, sino también el redimirnos, el perdonarnos del acto del pecado. Entonces, cuando hablamos del trasladar es del estado, cuando hablamos del redimir es del acto. ¿Me explico la diferencia? Entonces le decía, desde que nosotros nos convertimos, ¿quién podrá decir: yo no he cometido ningún pecado? Ni chiquito, ni grande, ni blanco, ni grisecito, ni de ningún otro color. Nadie podemos decir eso, y si lo decimos estamos mintiendo. Entonces, por eso le digo que esa redención, ese perdón del acto, fue tanto primero por nuestros pecados pasados, por los pecados presentes y aún por los pecados futuros. Porque si hoy dijera: hoy me arrepiento y hoy me pongo a cuentas con Dios, ¿será que en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, si Cristo no viene antes, no va a cometer ni un pequeño pecado? Yo creo que lo más seguro es que sí lo va a cometer, es que sí va a fallar en una área o en otra. Pero ¿qué debemos de hacer? Dice el apóstol Juan: hijitos, esto os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces avanzo para ir terminando, ya que el tiempo ya nos ganó. El estado del pecado, decía, es lo que tú eres. Eres un pecador cuando estás sin Cristo. El que vive en ese estado, en esa condición, es un pecador, vive en el estado del pecado. Cuando eres trasladado del estado del pecado al estado de justicia, ya no permaneces jamás en el estado del pecado. No puedes, no debes. ¿Sí me explico? Aun que alguien diga: cometí un acto de pecado, dije una mentira, cometió el acto, pero es redargüido, se arrepiente y se pone a cuentas y no se queda en ese estado. ¿Sí me explico? Por eso se cataloga como un acto, pero no como un estado. El estado es el lugar permanente donde habitas, es el lugar permanente donde vives, donde te mueves. Y ese estado permanente debe de ser la gracia de Dios, debe de ser la voluntad de Dios, debe de ser el agradar al Dios de los cielos, el vivir para honrar, para servir, para amar al Dios de los cielos. Bendito su nombre. Entonces, veamos, cuando hablamos entonces de lo que es la raíz del problema, decíamos, en nuestra vida, le decía, no está en lo que uno hace, sino primeramente en lo que uno es. Eso es lo que tiene que cambiar. Tú no eres justo, decíamos, porque dejas de fumar, de tomar, de robar, de adulterar, de mentir, y porque comienzas a orar, a ayunar, a diezmar, a ayudar a la gente, a hacer buenas obras. No eres justo por esa razón. Eres justo porque has sido limpiado por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Has sido redimido, y eso es lo que te da tu nueva identidad. Eso es lo que te da tu nueva identidad. Entonces, vayamos a la raíz del problema. Vayamos a la raíz de donde brota todo lo malo. El Señor les dijo a sus discípulos: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Los discípulos no entendían, y aparte le dijeron: Señor, explícanos esa parábola. ¿Cómo que? ¿Qué quiere decir eso de que no es lo que entra por la boca lo que contamina? Porque estaban acusando a los discípulos de contaminarse por comer sin lavarse las manos. Y les dijo el Señor esas palabras a los fariseos. Los discípulos no entendieron, y ya aparte le preguntan al Señor: explícanos esa parábola. Y el Señor les dice: es que lo que entra por la boca, eso va a la letrina, lo desecha el hombre, y eso no contamina el alma del hombre. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso contamina, porque del corazón sale. Porque del corazón salen los homicidios, los robos, las mentiras, los adulterios, los engaños. Toda la maldad sale del corazón. De ahí sale, y de la abundancia del corazón
habla la boca. Entonces por eso lo que el hombre habla contamina al hombre, contamina el alma del hombre y contamina a los demás. Y en veces, si queremos controlar lo que habla nuestra boca, expresiones, arranques, groserías, maltratos, insultos, y queremos controlar eso, nunca vas a poder controlar lo que sale por tu boca si no eres limpiado de lo que hay dentro de tu corazón. Lo que sale por la boca solo es la evidencia de lo que hay en el corazón. Lo que sale por la boca, le decían a los niños, recuerdo de niños, te voy a lavar la boca con jabón a ver si dejas de hablar esas majaderías, ¿verdad? Esas malas palabras, ¿verdad? Cuando había un niño grosero, etcétera. Pero hermano, aunque literalmente le laven la boca con cloro o con jabón al niño o a la persona, nunca le van a limpiar su boca, su vocabulario. ¿Por qué razón? Porque el problema no está en la boca, no está en la lengua. El problema está en el corazón del hombre. Las palabras que salen de nuestra boca solo son la evidencia de lo que hay dentro, lo que hay en el corazón del hombre. Si quiero arreglar el problema de mis palabras, el problema de mis insultos, el problema de mis ofensas, no es simplemente decir, tengo que tratar de ya no decir esto, de ya no decir lo otro, sino tengo que buscar dejar que Dios llegue a mi corazón y arranque eso que ha contaminado mi alma, para que sea limpio, para que sea libre, para que sea sano, para que sea restaurado. Y entonces mi hablar cambiará automáticamente. Mi hablar será transformado sin mucho esfuerzo, será transformado completamente. El tiempo se nos ha ido. Aquí me detengo y vamos a ponernos de pie en estos momentos. Vamos a hablar con el Señor por un momentito, que el tiempo ya nos ganó. Y así vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a no despegarnos de su gracia, a no despegarnos de su gracia. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude a conectarnos con su presencia, con su palabra, y que su presencia y su palabra produzcan en nosotros ese cambio, esa obra, que su presencia y su palabra, esa gracia, nos traslade del estado del pecado al estado de su gracia, del estado del pecado al estado de justicia. No vivas en un estado de pecado. No vivas en un estado de amargura, de rencor. No vivas en ese estado. A cualquier persona la puede visitar la emoción, el sentimiento o el pensamiento de tristeza, de dolor, de amargura. A cualquier persona le puede llegar el sentimiento negativo, un resentimiento, y sentir algo feo por un momento. Todos estamos propensos y expuestos a eso. Pero el detalle o el problema es cuando aquello se queda permanentemente y tu condición ya no es simplemente un acto, un momento donde te enojaste, un momento donde dijiste algo que no deberías, un momento donde hiciste algo indebido, sino que ahora se convierte en un estado en el que vives, un estado en el que te mueves, un estado que te gobierna, un estado que te controla. Controla tus emociones, controla tus impulsos, controla tus decisiones y tus acciones, porque has permanecido en un estado. No te quedes en un estado de maldad. Por eso la palabra nos habla de lo que Cristo vino a hacer. Vino para libertarnos de la potestad de las tinieblas. Vino para trasladarnos del reino al reino de su amado Hijo, del estado del pecado al estado de justicia, y redimirnos del acto del pecado, perdonarnos
el acto del pecado. El acto del pecado puede ser perdonado por Dios, pero si no sales del estado del pecado, seguirás repitiendo las mismas cosas una y otra vez. No solamente pidas perdón por el acto, por la acción negativa que hiciste. Pídele a Dios que te traslade, que te arranque del estado del pecado, del estado de amargura, del estado del resentimiento, del estado de la depresión, del estado de la mentira y de la maldad. Que te traslade de ese estado al estado de la justicia y de la paz y del gozo y de la alegría. Pídeselo al Señor para que podamos experimentar una verdadera libertad en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Libértanos, Padre. Trasládanos de ese estado al estado de paz, al estado de amor, del estado del odio al estado del amor, del estado de la amargura al estado del gozo, del estado de la desesperación al estado de la fe, de la paz. Trasládanos, Señor. No queremos vivir en ese estado. No queremos vivir en ese estado. No queremos acostumbrarnos solo a pedirte perdón por el acto del pecado, pero seguir repitiéndolo una y otra vez, porque nos hemos acostumbrado a vivir en el estado del pecado. Y por eso el acto del pecado sigue gobernándonos, sigue reproduciéndose en nosotros. Queremos ser trasladados, Señor. Queremos ser cambiados. Queremos ser renovados. Hazlo, Señor, en cada vida, en cada corazón. No queremos conformarnos con una religión más. Queremos una transformación. Queremos un cambio de adentro para afuera y no un cambio de afuera para adentro. Queremos una transformación y no una apariencia, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Cámbianos, restáuranos, transfórmanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.